Shalom, ¿cómo están? Vamos a seguir con la porción Emor. Esta porción que es especialmente dirigida a los sacerdotes, ¿no? Parece que hubo algún fallo técnico, pero bueno, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con esta porción que pues nos acerca más a este mundo donde estamos, aunque está hablando de cosas para acercarnos más al mundo de arriba, a subir más, ¿no? Realmente nos está dando mucho más información del mundo donde vivimos y sobre todo esta información acerca de cómo funciona este mundo de causa y efecto. Cómo es que hay este asunto de que cada acción que hacemos genera una reacción del sistema de este mundo donde vivimos y esa reacción, por decirlo así, pues es la consecuencia de la acción que hicimos. Y bueno, es un mundo muy complejo que a veces este asunto de que la consecuencia o la reacción del mundo o del sistema donde vivimos no es inmediata, que tarda un tiempo en digamos que la consecuencia de lo que yo hice yo la pueda percibir o me pueda de alguna forma afectar, porque hay la ley física que para toda acción hay una reacción, que va a haber una reacción como ley física. Si yo aplico una fuerza, aplico una acción al sistema físico, voy a esperar una reacción. Y este mundo de causa y efecto es así. Si yo hago una acción, va a venir una reacción del mundo, del sistema. Y ese es el efecto, ¿no? Es el mundo de causa y efecto. Y es el efecto que yo veo venir. Se dice que yo veo venir porque pues está escrito en la Torah cómo son las reacciones, cuál es la consecuencia de las acciones que yo hago en este mundo. Y entonces, pues si está escrito y de alguna forma me está informando la Torah qué va a pasar, pues debería de yo ver venir cuál es la reacción de lo que yo hago. Pero ese es el problema, no vemos venir cuál va a ser la reacción. Ya muchas veces estamos, por decirlo así, o hemos aprendido en este mundo, ya estamos conscientes que algo va a pasar, ¿no? Y ya cuando pensamos nada más en el modo de pensar o en el plantear la idea de hacer algo, pensamos, voy a hacer tal cosa. Ya al plantear la idea, yo ya estoy pensando al mismo tiempo un concepto de si es malo o bueno. Ese concepto que muchas veces yo estoy evaluando
es por medio de experiencia, ¿no? Yo ya sé que si hago cierta acción, ¿no? Que si acerco mi mano al fuego, pues lo que voy a sentir o la reacción que voy a percibir, pues no es muy agradable, me va a quemar, ¿no? Si yo acerco la mano al fuego, pues voy a sentir el calor y voy a sentir que se quema. Y entonces yo ya sé cuál es la respuesta de este mundo. Muchas veces puedo prever la respuesta de este mundo. Muchas veces yo ya tengo el concepto de bueno y malo. Y muchas veces, aún platicando de alguna acción que quiero hacer, se puede determinar, ay, si hago eso, pues puede ser malo, o estoy pensando, o puede ser bueno. Yo ya estoy pensando cuál va a ser el resultado de mi acción. Y yo ya estoy pensando justamente eso, que el sistema va a tener una reacción, la consecuencia, el efecto de mi acción va a ser ya evaluada por mí, buena o mala, que normalmente esa evaluación es, a veces estoy pensando en términos de mí mismo, si me parece bien a mí o no. Ya cuando uno cambia de nivel y sale del yo, de estar encerrado en uno mismo, y lo ve en términos del beneficio a los demás, del beneficio hacia toda esta creación, ¿verdad? Pues entonces ya mi pensamiento, mi evaluación de qué es bueno y qué es malo, va a ir cambiando, ¿no? Porque ya no solo va a ser bueno cuando me beneficia, ya puedo determinar, ya puedo ver que va a ser bueno si beneficia a los demás, aunque no me beneficie a mí. Y obviamente quiere decir que las acciones, así las puedo calificar, porque si estoy encerrado en el sistema de solo ver lo mío, del ego, y ese es lo importante del ego, el evaluar cómo funciona el sistema. Entonces, el que la porción nos esté explicando cómo funciona el mundo, es un mundo de causa y efecto, y poder evaluar ese efecto que se crea y poderlo evaluar bien. Y eso es lo que la Torah ya está llamando, que puedas aprender de lo que es algo puro y lo que es impuro, o lo que es algo pues correcto o incorrecto, o que esté del lado del eterno, ¿no? Del lado del camino que marca el eterno, o que no lo esté, que se está desviando del camino, que se está yendo mal, que tenga un término de acercarse a Dios y otro término de pues me estoy alejando de Dios. Y entonces la misma Torah nos está enseñando a evaluar lo que vemos como reacción del sistema, como efecto de lo que estamos causando, y cómo eso nos ayuda o no nos ayuda. Porque pues muchas veces pues al principio estamos muy centrados en el modo egoísta del yo, de si es bueno para mí, pero pues habría que evaluarlo en términos de si es bueno para los demás, no para mí. Esa evaluación no debo estar yo. Y ese es este sentido de
poder llegar a tener la capacidad intelectual y la capacidad de pensamiento, la capacidad de evaluación de toda esta realidad, la capacidad de percibir cómo funciona el sistema y cómo lo vamos a ir evaluando, porque se va a evaluar en términos de cómo vayamos aprendiendo. Simplemente lo podemos ver así muy simplista de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Obviamente si es correcto o incorrecto, o es del lado del Eterno o no es del lado del Eterno, que eso es básicamente lo que nos está enseñando la Torah. Obviamente el que nos ponga también pues este sentido de hay una conexión en todo lo que hacemos y una reacción, ¿no? Porque pues lo que hacemos finalmente va a ser una conexión con el Eterno, pero pues la reacción va a ser incorrecta o correcta, dependiendo en términos de cómo estaba diseñado el sistema, cómo está escrita la Torah, ¿verdad? Las leyes de cómo funciona el sistema en el que vivimos. Este sistema llamado mundo, este sistema llamado realidad, ¿verdad? Está diseñado con respecto a las leyes de la Torah. Y es que les podríamos llamar las leyes de la física. Muchas veces ahí es donde traslapamos, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando en la naturaleza, la física, cómo funciona el mundo, pero todo lo deberíamos de pensar en términos del Eterno, porque pues estamos pensando en como una dualidad, como si hubiera dos cosas, ¿no? Que existe la naturaleza y existe Dios, cuando pues es el mismo. Dios es la naturaleza en realidad, o lo que le llamamos naturaleza, nada más que es desde el punto de vista como lo vemos en esta realidad, ¿no? Porque cuando sucede algo que no esperamos en la naturaleza, pues ya decimos, ya esto es algo sobrenatural, es fuera de las leyes de esta naturaleza, pero no entendemos que pues no está fuera de las leyes de Dios, simplemente no se aplica o no era lo que se esperaba en este mundo, porque ya nos acostumbramos a que hay este sentido de lo natural y lo sobrenatural, lo que no es lo que está, o lo que no entendemos de este mundo, porque puede ser que sea solo cuestión de entendimiento. No tenemos la capacidad para entenderlo, y por eso decimos es sobrenatural, pero a lo mejor es que no entendimos todo cómo funciona, todo lo que dice la Torah, porque la Torah pues en realidad pues son leyes, o son están escritas las reacciones de este mundo, de cómo funciona este mundo, y se supone que todo lo de la Torah es lo que se aplica en este mundo. Entonces, por sorprendente que sea, por el modo en que nos pone las cosas de la Torah y no le entendamos, no quiere decir que ya no sea de este mundo, o no se aplique aquí, o estamos pensando en algo sobrenatural. Es del mismo sistema en el que estamos viviendo. Simplemente nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestro nivel no nos da para percibir eso que está pasando, y cuando eso pasa, que nuestro entendimiento o conocimiento o sabiduría, o todos juntos, toda la percepción o todo el aprendizaje que tenemos, ¿no? Nuestro nivel de conciencia llega a un punto, ¿no? Pues
es exactamente pues lo que hemos aprendido de este mundo. Se trata de elevarlo más para incluir todo lo demás que vemos, y entonces podríamos saber o entender lo que ahorita damos como inentendible, o que no conocemos, o simplemente pues no tenemos el nivel, ¿no? Ese nivel de conciencia no lo hemos alcanzado, y por eso lo percibimos de diferentes formas o de una forma incomprensible. Obviamente estas complejidades de este mundo, el que nuestro nivel de conciencia tenga un límite, pero pues ese límite depende de qué tanto hemos aprendido de este mundo, y va subiendo nuestro nivel de conciencia, se va expandiendo, y es lo que nos permite conectarnos más arriba, ¿verdad? Pues cuando va subiendo ese nivel, pues va subiendo debido a que aprendimos más cosas de este mundo. Ese aprendizaje pues quiere decir tengo más sabiduría, tengo más conocimiento, tengo más experiencia, tengo más de lo que se necesita para entender, percibir, poder tener la conciencia correcta de este mundo. Obviamente este mundo, como hemos dicho, es complejo, y pues si lo entendiéramos de esa forma, en el que realmente nos falta mucho por aprender, y ese es el nivel de conciencia que vamos adquiriendo de este mundo. Mientras no lo aprendamos, pues eso nos va de alguna forma limitando, y es justamente esa limitación o ese en Kabbalah lo llaman de muchas formas, ¿no? Algo que te impide ver, un clipá, o un sentido de que te bloquea, que no puedes ver más allá. Es eso, que no hemos aprendido lo suficiente. Este mundo además pues está viéndose como un reflejo de lo que vamos aprendiendo y de lo que vamos pues actuando en este mundo, que es un reflejo de los deseos que tenemos dentro, ¿no? En el mundo de adentro de nosotros pues tenemos pensamientos, tenemos pues estas ideas, ¿no? Tenemos emociones. Todo eso surge del mundo de los deseos, ¿no? De cómo estamos por dentro. Y dependiendo de cómo vamos refinando el deseo, cómo lo vamos evaluando, cuál es bueno y cuál es malo, cuál es una intención correcta, cuál es una intención incorrecta, pues es como vamos interactuando en este mundo y vamos aprendiendo. Obviamente la Torah a veces nos trata de poner una historia y nos pone la historia. Y muchas veces nos parecen obvios ciertos aspectos de una historia, de que, bueno, pues si me están contando una historia, yo ya identifico a los personajes, o cómo están actuando, o qué me están enseñando, ¿no? Digo, mira, este ha de ser el malo, este ha de ser el bueno, o este es el que me va a enseñar la forma correcta de hacer las cosas, y esta parte es la forma incorrecta de hacer las cosas. Ok, en las historias están puestos como personajes, y los personajes, para que lo identifiques, cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto, cuáles son esas formas de actuar que no deberían de ser. Y siempre lo ha habido en cualquier historia, de cualquier género, de cualquier tipo de la historia del mundo, pues todas las historias son así, ¿no? Que identifiques
el camino correcto y el camino incorrecto, y aprendas de la historia, ¿no? Aprendas una conclusión o aquí sería pues la reacción del mundo, cuál sería, y aprendes, y entonces ya entiendes por cómo funciona el mundo. Y la Torah luego nos cuenta las historias, pero a veces las pensamos así chiquitas, o las pensamos así, oye, pues esta historia no sé por qué la pusieron aquí, pero pues porque como no la estoy viendo en toda su extensión o conectada a todo lo que hay alrededor, si nada más leí la historia y yo en mi pensamiento solo la estoy conectando en un aspecto, ¿no? Oye, viste que dijo algo mal de Dios y lo castigaron. Ah, ok. Solo lo vi a ese nivel la historia. Pero a lo mejor la historia me estaba contando algo más grande, me estaba contando de cómo funciona la corrección, de que a lo mejor la acción que yo leí, oye, pues viste que hizo algo mal, dijo algo mal, dijo algo muy feo de Dios, y lo que estoy viendo es que se juntó el pueblo y lo apedrearon. Pero entonces me están contando la historia de una forma, pero no estoy viendo todo lo que está pasando, o percibiendo todo lo que podría estar pasando, especialmente lo que me está enseñando la historia, ¿no? De que me está enseñando que hay un aprendizaje, que es ese sentido en el que, ok, pasa en el mundo, ¿no? Tú vas en el mundo, ¿no? Vas caminando en una calle y aunque digo cualquier ser humano, aún los niños, ¿no? Si un niño va caminando en una calle y de repente se cae, no se fija que hay algo, se tropieza y se cae, el niño percibe la reacción de todos los demás, ¿no? Él se cayó. Y hay niños que son mucho más sensibles que otros. Hay unos niños que, ok, se cae y pues lo que decide el niño es levantarse, sacudirse y seguir adelante. No fue tan sensible, tal vez emocionalmente, a percibir la reacción de los demás y darse cuenta que hubo una reacción. Y hay niños que son así, digo, están centrados en la acción que estaban haciendo, van corriendo, ok, no se fijaron y pues se tropezaron y pues se levantan, se sacuden, se soban tantito, y siguen corriendo, siguen haciendo la acción que estaban haciendo. Pero hay niños más sensibles que van caminando, se tropiezan, y se levantan y se dan cuenta que el mundo reaccionó a su acción, a que se tropezó, y muchas veces hay diferentes reacciones para el asunto, ¿no? Así como la reacción que ahorita acabo de contar de un niño que sigue, podría haber la reacción de un niño que pues siente vergüenza haberse caído allá a media calle porque es una cosa que no debería de haber hecho, y dice, ay, me siento mal. Y hay niños que por eso de repente se caen y empiezan a llorar, ¿no? Pero no empiezan a llorar de que les duela el haberse tropezado, ¿no? De que les duela, no sé, la rodilla porque se pegaron, no. Les duele la reacción emocional, sienten vergüenza de haberse equivocado o de haber hecho mal algo, sienten que no estuvo bien, y es todos son la reacción del mundo. Para cualquier acción va a haber una reacción, y en este mundo nos vamos a dar cuenta que las reacciones no están limitadas al sistema de Dios o al sistema espiritual.
sino que la reacción también es de todas las demás almas que viven alrededor, están alrededor de nosotros, viven en este mundo y reaccionan a las acciones que hacemos. Y entonces, pues no solo pasa la acción independiente de lo que pasa en este mundo, y eso es por eso tan importante el asunto del prójimo en la Torá, ¿no? Porque así como un ejemplo que estaba hablando, ¿no? Ok, si el error que cometí es yo sin querer tomé algo y pensé que pues nadie se iba a dar cuenta, pero lo tomé sin pagarlo, y estaba hablando, bueno, la corrección sería yo darme cuenta que hice mal, que tomé algo sin pagarlo y regresar y pagarlo y pagarle alguna compensación a quien lo privé de ese bien, ¿no? Porque pues robé, y dar una compensación y corregir toda la acción que hice mal. Pero pues al mismo tiempo ahí el asunto de corrección se vio simplificado, mucho más sencillo. Si yo ya meto en ese mismo ejemplo la reacción de todos los que estaban alrededor, ya el mismo ejemplo se complica mucho, ¿no? Porque voy a haber tomado algo, lo robé y me fui, y aunque yo estoy corrigiendo en mi ejemplo, ¿no? Estoy diciendo hice mal y voy a regresarlo, pues al mismo tiempo hubo una reacción de todos los que estaban alrededor y que se hayan dado cuenta de lo que hice. Y entonces ya generé una cosa mucho más complicada, porque muchas veces a la persona, al darse cuenta de eso, ¿no? Fui pues por A, X, Y o Z no me di cuenta, robé algo y ahora lo tengo que ir a regresar, pero en el proceso no solo es ir a enfrentar al dueño del objeto que robé, sino que en el proceso 50 almas se dieron cuenta y hay una reacción de lo que yo hice. Y entonces pues también en cierta manera pues tengo que enfrentar esas demás almas, y es obviamente un modo en que en este mundo se refleja el que obviamente el Eterno se dio cuenta de lo que hiciste. Pero pues entonces también tendrías que estar pendiente de que el Eterno se dio cuenta y que pues si hiciste mal lo vas a corregir, pero pues finalmente hiciste algo indebido, ¿no? Y entonces parte de la corrección es un aprendizaje en el que sabes que estás afectando a las demás personas y que no necesariamente necesitas reparación, porque la reparación que tenías que hacer la hiciste, devolviste lo que te había robado y pagaste lo que tenías que haber pagado, compensaste por la mala acción, ¿no? Pero pues ya hubo una afectación en este mundo de causa y efecto, ¿no? Una afectación a otras almas, ¿no? Va a haber almas que te vieron hacer la acción y empieza todo un proceso en el que pues vas a tener que cómo reparar eso, y pues obviamente pues ya depende de lo que hayas hecho y de como lo quieras reparar y el nivel de reparación que quieras hacer, ¿no? Porque pues puede haber el caso que, te vieron robar, pero tú lo corregiste y obviamente, pues si yo quisiera
que todo se reparará, quiere decir que los mismos que me vieron que yo robé algo tendrían que estar presentes o tendrían que ver que yo lo estoy reparando y que estoy pagando, para que entonces, pues digamos, la evaluación global de mi acción pues se viera reparada y se viera corregido. Pero pues si ya no están presentes los mismos, ya empieza a haber diferencias entre la reparación. Ya no puedo en todas las almas reparar el daño hecho, ¿no? Y muchas veces esas son las evaluaciones, ¿no? Que obviamente se ven en este mundo, ¿no? Es como cuando lee uno en el periódico, en una noticia, ¿no? Que dices, ay, mira, este político robó esto. Ok, tú lees la noticia, te están diciendo una acción. Habría que analizar la intención o el modo en el que te están dando esa noticia y por qué te la están dando o qué están queriendo hacer con esa noticia, ¿no? Hay muchas veces que oyes una noticia así y ya dices, es que era político y los políticos siempre roban. Ok, ya tienes una idea y una evaluación. Ok, podría haberse dado el caso que habría políticos que no hagan eso, que ya tienen otro nivel moral o otro nivel de integridad, ¿verdad? Ya están mejor en el sistema de conexión con el Eterno. Pero tú, en grandes términos, cuando oye una de esas noticias, ¿no? Pues estás pensando, no, pues los políticos, los partidos políticos, las personas que hacen, ok, eso roban. Y entonces estás pensando que cada acción que haces están pensando en robar. Ok, conste que todo está al mismo tiempo mezclado. Uno debe pensarlo mejor. No digo que haya personas que no lo hagan. Hay quien lo va a hacer, o sea, hay quien está buscando el beneficio propio, el deseo de recibir para sí mismo y hace esas cosas incorrectas y le cuesta mucho trabajo corregir, ¿no? Y depende en el nivel de corrección que necesite, ¿no? Y hay quien hace mal y que lo hace mal. Pero pues tampoco podemos pensar que todos, ya como regla, ¿no? Todos los políticos roban. No, porque debe haber personas bien intencionadas que quieren hacer su trabajo correctamente y no les interesa andar robando. Ellos pues, simplemente están haciendo si se postularon para diputado, o senador, o presidente municipal, o lo que sea. Están queriendo hacer su trabajo correctamente, están queriendo ayudar a la gente, están queriendo que haya un mundo mejor, haya más justicia, haya más ley, haya más orden. Ok, ya llevan una intención y un pensamiento y siempre hay que pensar lo mejor. Ok, ¿por qué les cuesta tanto trabajo a todos los políticos que les crean? Porque todo mundo está acostumbrado a una sola idea, a la idea mala, a pensar o pensar mal de los demás y todo el mundo ya está acostumbrado a que los políticos roban. Entonces, por muy bueno que sea el político, pues estás pensando, ok, ¿por quién voy a votar? Pues por porque este es el que yo creo que roba menos. Pero no estás entonces votando por uno bueno, porque si estuvieras pensando en uno bueno, pues tendrías que o los analizo diferente y cambio mi juicio, o no voto por nadie, porque si estoy pensando que todos roban, entonces ¿para qué voy y voto por alguien que roba, no? Estaría creando algún problema en lugar de una solución. Y eso está mal, ¿no? Y lo peor es que los políticos caen en el mismo juego
y, y sacan el mismo concepto de que pues se trata de robar, ¿no? Pero pues ahí es el mundo de las acciones que hacemos y cómo impacta al mundo, ¿no? Y lo ves desde los niños, ¿no? Desde cómo hay niños que se caen, se levantan y muchas veces ni les dolió, ya se sacudieron y todo, se levantaron, ya se van a jugar, pero cuando alzan la cara ven que todo el mundo los está viendo. Al ver la reacción de los demás se ponen a llorar porque ya están sintiendo una emoción diferente. No había pasado nada, ¿no? Simplemente están llorando porque se dieron cuenta que hubo una reacción de los demás, ¿no? Que a toda acción hay una reacción no solo física en este mundo, hay una reacción emocional, hay una reacción espiritual, hay una conexión o desconexión, depende de lo que hagas, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Cada acción que hacemos va a tener una reacción, es el mundo de causa y efecto, pero la reacción es en el mundo físico, en el mundo espiritual, en el mundo emocional, en el mundo del pensamiento, en este mundo de aprendizaje en el que dijimos que el chiste del aprendizaje es evaluar este mundo y todo lo empiezas a juzgar, a evaluar bueno y malo sin querer, porque es la forma en que aprendemos y por eso juzgamos muy rápido, porque la realidad es que aprendemos pues sabiendo que está bien y que está mal, ¿no? Que yo puedo jugar con una pelota y está bien, ¿no? Y está bien jugar a la pelota y patearla y jugarla en el área que tengo designada de juego, ¿no? Pero pues si ya me salgo del área de juego, si la pelota se va a la casa del vecino o peor, se va a otro lado y rompe un vidrio o algo, pues ya me metí en problemas por jugar a la pelota, ¿no? Porque pasó algo fuera de lo normal, pasó algo que ya lo podría calificar de malo o ya afecté algo. Y entonces todo en este mundo es así. Cada acción que hacemos sí tiene una reacción. Es un mundo de causa y efecto. Pero la reacción tiene muchos niveles y afecta muchas almas. Y ese impacto de darnos cuenta que estamos afectando muchas almas, que cada acción que hacemos afecta muchas almas, y así como estoy contando la historia de un niño que se cae, se sacude, no pasa nada. O sea, no, él iba bien, pero cuando alza la cabeza y ve que todo el mundo lo ve y puede generar en él una reacción emocional que él ni se esperaba, ¿no? Ok, va a llorar por la reacción emocional. No está llorando porque le dolió, porque se cayó. Está llorando por la reacción. El niño lo hace más inocente, ¿no? Obviamente, pues más grande te pasa exactamente lo mismo y la reacción puede ser diferente. Te puede dar pena, te puede dar vergüenza, te puede enojar. La reacción que pasa enoja. Y digo, hay niños que se enojan, ¿no? Hay niños que se enojan con ellos mismos, ¿no? Ay, ¿cómo me fui a caer? ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo no me fijé cuando iba caminando? Ok, pero ya se están enojando, ya se están yendo al lado de la ira, ya están reaccionando emocionalmente mal a una situación que otro niño la supera o dice, ok, me caí, ni modo, no pasa nada, me sacudo y sigo haciendo lo que estaba haciendo, sigo jugando, ¿no? Las reacciones son muy diferentes y esa es la parte de la experiencia, ¿no? El vivir y hacer algo en este mundo va a causar diferentes acciones y reacciones. Volviendo a la historia que viene en esta porción,
en algunos libros de sabiduría y de Kabbalah ya muy elevados, ¿no? Ponen la historia, ¿no? De que el pueblo, aquel que blasfemó, lo va a apedrear. Pero y entonces le explican de otra manera. Dicen, no es que le echaran piedras, sino que es la reacción de todo mundo la reacción a lo que dijo. Y entonces una corrección emocional. O sea, las piedras no eran físicas, era una corrección emocional. Y esa corrección emocional, que todo mundo pues reaccionara negativamente a lo que dijo, iba a hacer que se corrigiera. Entonces, obviamente están hablando de una corrección y de que todo mundo estaba ayudando a la corrección. Claro, ya si lo leo con ese entendimiento, la misma historia, pues no la apedrearon. Fue una reacción que corrige y lo están ayudando a corregir. Pero y entonces ya leyendo eso, pues entonces no es que lo estén apedreando o lo vayan a matar, sino que de lo que están hablando es de la conexión, lo están ayudando a que su conexión no se vaya, sino haya una corrección, ¿no? Que restablezca la corrección correcta. Y entonces pues están viendo todo el asunto de que lo apedrearon como algo bueno, como que el conjunto de almas alrededor, el resto del pueblo, pues lo está corrigiendo, y eso va a hacer que muera, pero el lado negativo o la mala intención o el mal camino que tomó, y corrija y ya tome un buen camino. Entonces ya no es tan simple el que se juntó el pueblo, lo apedreó y lo mató, sino ya están hablando de que es una corrección y de que lo que están eliminando es el lado negativo, no a esa alma. Están ayudándole a corregir. Pero obviamente pues ya esa explicación ya es mucho más elevada o de otro nivel de percepción, ¿verdad? Y entonces eso hace pues más complejo este mundo, ¿no? Al darnos cuenta que están las otras almas y que las demás almas, la reacción de las otras almas nos puede ayudar a corregir. No solo depende de nuestra propia reacción o de nuestra propia evaluación de lo que pasó, o la percepción o el entendimiento de lo que tenemos alrededor, y pues la lección que estamos aprendiendo también está ayudada por las demás almas. Y entonces las demás almas es muy importante porque hacen este efecto de que las demás almas están ayudándome a corregir, y es el efecto de que el que me está corrigiendo es Dios. La relación que mantengo con Dios es que Dios me puede ayudar a corregir, me puede ayudar a mejorar, me puede llevar en el camino correcto, y lo está haciendo a través de las demás almas que hay en este mundo. Entonces quiere decir que todas las cosas que nos pasan con las demás personas, con las demás almas en este mundo, pues están puestas de esa forma para ayudarnos a corregir en formas que no lo sospechábamos o que no pensábamos que por ahí pudiera venir la corrección, pero pues me está ayudando a corregir y a quitar este lado negativo o esta intención mala que podría estar en mí y me ha costado trabajo corregir. Y ese es el otro nivel que se está viendo en esta porción, ¿no? El nivel de conciencia que uno va adquiriendo de este mundo. Cómo percibo el mundo y cómo califico la percepción del mundo.
y esa calificación, cómo la llevo a alimentar mi lado de intelecto, mi lado de sabiduría, mi lado de ya el conocimiento o el aprendizaje, las lecciones que he aprendido, ¿no? Y todo eso en conjunto es lo que me va a conectar con el Eterno. Y esa es en realidad la teoría de subir por los diferentes niveles, por los diferentes sefirat, de ir subiendo a conectarme con el Eterno, ¿no? A no solo tomar en cuenta lo que veo en este mundo, ¿no? Lo que me está pasando en el mundo físico, lo que me está pasando en el mundo que no se ve, en el mundo emocional, en el mundo intelectual, sino ya llevarlo a entendimientos, a aprendizajes del alma a niveles ya en Asilut, ¿no? En niveles de Yehidá, en niveles muy muy altos, que nuestra alma está conectada muy alta, pero pues muchas veces no tenemos acceso a esos niveles porque estamos trabajando en lo que tenemos en este mundo, en nuestros niveles de alma que está en este mundo. Obviamente repercuten hacia arriba en los otros niveles, pero pues todo se trata de aprender, y justamente es los detalles, estos términos elaborados de prohibiciones y de formas de ver las cosas en este mundo, ¿no? Porque cada cosa que hay en este mundo me afecta de forma positiva o de forma negativa, y eso es lo que tengo que aprender, cómo me afectan y sacar lo mejor del aprendizaje. Y es parte de la complejidad de vivir y la parte de la complejidad de estar en este mundo en el que puedo evaluar cómo estamos viviendo, ¿verdad? Y una cosa que hay que tomar en cuenta es este tiempo de respuesta de este mundo, en el que la reacción del mundo, el efecto que yo causé, esa corrección que podría venir del mundo, no pasa en el mismo momento, en el mismo tiempo. Hay un tiempo entre la acción que yo hago y la reacción del mundo, el efecto que causé, y a ese tiempo es el que se debe de usar para corregir, para tratar de hacer otras acciones que mejoren lo que yo hice, que corrijan lo que yo hice, que corrijan las consecuencias a otras almas que yo causé, porque en realidad en algunos textos de Kabbalah, en algunos modos de ver el Kabbalah tipo místico, ¿no? En algunos textos lo ponen de la siguiente forma, en el que la realidad, dice, el texto lo pone así, ¿no? La realidad es que yo estoy solo en este mundo y solo estoy conectado con el Eterno, y la relación que tengo es con el Eterno, y entonces el único trabajo que tengo que hacer es acercarme al Eterno, aprender y acercarme al Eterno. Pero pues dice, la realidad es que estás solo en este mundo. Todo lo demás que ves, todo lo demás que te pasa en este mundo, te ayuda a mejorar la relación que tienes con el Eterno. Lo ponen así para que entiendas en términos de la lección que vas aprendiendo, ¿no?
y que obviamente lo más importante pues es conectarte con el Eterno, ¿no? Es complejo visto de ese modo el mundo, ¿no? Porque pues lo que tienes que entender es que hay otras almas en este mundo haciendo exactamente lo mismo que tú, aprendiendo. Y a todos les está costando igual de trabajo. De alguna forma, de otra, todos perciben diferente, todos reaccionan diferente. El lado emocional de cada uno es totalmente diferente. Y esa es parte de la complejidad. La percepción y nuestra reacción intelectual y emocional, que es totalmente diferente que las de otras almas. Y lo único que está haciendo la Torah es tratándonos de guiar en esta complejidad para que podamos pues aprender de la forma más sencilla. Y por eso es la preocupación de la Torah de no contaminarte o no ensuciarte, ¿no? Mantenerte limpio, mantenerte puro, porque de esa forma pues te va a ser más fácil aprender, más fácil percibir, entender, darte cuenta de cómo funciona el mundo en que vives, en el que estás aprendiendo, y darte cuenta de lo que realmente estás aprendiendo en el fondo de tu alma, que es lo que finalmente pues va a continuar de aquí, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? La percepción, la conciencia que tengas de lo que esté pasando en este mundo, ¿no? Y todo es, estoy conectándome con el Eterno a través de este mundo, a través de las demás almas de este mundo. ¿Cómo lo haga? Es lo que va a resultar es el aprendizaje más fácil o más difícil dependiendo de lo que yo entienda en este mundo. Y por eso pues, la Torah nos los trata de explicar de una forma en que logremos aprender. Hay quien aprende más fácil, hay quien le cuesta trabajo, ¿no? Hay quien se complica la vida, no quiere aprender o se enfrenta con este lado del ego, ¿no? Este lado que no quiere dejar, ¿no? El lado del ego, la soberbia, el tener la razón, el querer tener el control, y son nomás percepciones porque nunca tienen el control, ¿no? Solo es la percepción que tienen el control, pero eso no existe, eso solo el Eterno lo puede hacer, tener el control de todo lo que hay en este mundo. Aquí estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de que no controlamos nada en este mundo, que lo único que hace este mundo es enseñarnos. Y la Torah lo tiene escrito, cómo funciona este mundo de causa y efecto, ¿no? Tiene escrito todas las causas y efectos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hago algo y qué pasa si no lo hago? Está escrito ahí. Pero pues no estoy entendiendo que todo está escrito para mi bien. Todo está escrito para hacerlo en este mundo, para hacerlo en el tiempo que tengo de vida, tomando en cuenta que hay tiempos también para el lado espiritual o el lado de las conexiones del Eterno, y en esta porción pues están los tiempos de los puestos en modo de ciclo anual, ¿no? En el que todos los tiempos son cíclicos, ¿no? Y cada 7 días hay una luz especial, hay un modo especial, hay un acercamiento especial y lo tendríamos que aprovechar. Y pues cada cierto tiempo hay una fiesta y otra fiesta en otro tiempo
que puede estar en términos de las épocas del año, dividiendo el año en diferentes porciones, entre 12 o entre 4, simplemente para poderle poner orden y poderlo contar y poder saber cuándo va a llegar esos tiempos donde hay más acercamiento hacia la luz, donde me va a costar más fácil aprender, donde no voy a pues, sufrir en el sentido de que me cueste trabajo aprender, ¿verdad? Porque pues todo el dolor y sufrimiento que hay en este mundo es solo para indicarnos que nos está costando trabajo aprender. Y eso es como deberíamos de entender este mundo, que es un mundo de aprendizaje y no queda más que ir hacia adelante, perseverar en el aprender y tener humildad para aprender, aceptar nuestros errores y conectarnos más con los que tenemos alrededor, que están aprendiendo lo mismo. Que el Eterno nos ayude a digerir esta conexión con el Eterno, que nos ayude a entender todo lo que pasa en este mundo, que el Eterno nos bendiga y nos guarde, que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros, que el Eterno nos acompañe, sintamos su presencia y nos ponga su paz a todo mundo. No queda más que, pues, evaluar muy bien lo que hacemos en este mundo y tratarlo de hacer lo mejor posible para no tener que andar haciendo tantas correcciones, pasar tantas lecciones para aprender una cosa que ahí está escrita y que ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Que a veces queremos saltarnos lecciones y queremos aprender más rápido y queremos pensar que ya aprendimos, pero pues solo estamos haciendo que nos cueste más trabajo el aprender. Que pasen muy buena semana y justamente vamos a una semana donde ya es pues a conectarnos con este mundo, ¿no? En donde ya conectamos este mundo emocional al mundo de las acciones. Y entonces esta lección nos prepara para eso, ¿no? Conectar y evaluar bien el mundo de la acción, que siempre tiene una reacción, y cómo debemos estar preparados para hacer las acciones correctas. Que el Eterno los acompañe en todo momento. Shalom.